Nosotras somos María Elisa García y Rubina Yeli Valdés. El día de hoy vamos a hablar sobre el estructuralismo y la filosofía como parte del curso Filosofía del Derecho. Me gustaría comenzar esta presentación hablando sobre el concepto de estructuralismo según el autor del libro. eh, Lev Sminovich Vygotsky, que era mejor conocido como el Mozart de la psicología, sostenía que el desarrollo mental de los individuos consiste en la interiorización de elementos culturales como el lenguaje e inicio de una serie de investigaciones que es su conjunto que llevaría el nombre de estructuralismo. Conforme a esta definición, mi compañera Ruby, ¿usted podría aportar algo? También tenemos Alexander Luria, que descubrió que los campesinos no podrían identificar formas geográficas ni resolver problemas geométricos. Tampoco podrían con problemas lógicos o gramaticales. Solo podían dar respuestas concretas emanadas de la experiencia que tenían ellos individualmente. No sé si tengas algún comentario adicional, compañero. Sí, me gustaría también aportar que yo leí en el libro sobre otras personas que aportaron que fueron Jack Goody y Ian Watt, quienes descubrieron que la alfabetización domesticaba la mente salvaje y en la sociedad no existían operaciones lógicas propias de la sociedad letrada. Y creo que de todo esto fue lo que llevó a llevar un mejor estructuralismo. Bueno, tenemos que las palabras no significan nada por sí mismas. El sentido que tienen va de acuerdo con la manera como las utilizan o las utilizamos. Solo cuando un sujeto pensante hace uso de ellas representan algo o tienen algún significado. No sé si tengas alguna aportación, compañero. Sí, me parece muy interesante lo que acabas de mencionar, ya que muchas veces el significado de las palabras cambian con el paso del tiempo. Se puede decir que el lenguaje jurídico tampoco podría sujetarse en un significado limitado, pues el trabajo jurídico se vuelve un proceso mental que utiliza el lenguaje, pero no se limita exclusivamente a las nociones establecidas en los textos. Me gustaría hablar un poco sobre la retórica. Uno de los autores que menciona el libro es Richards, que en su libro The Philosophy of Rhetorics afirma que el estudio de la retórica debería de ser una investigación filosófica sobre cómo funcionan las palabras en el habla. La retórica debería de ser vista como una disciplina filosófica dirigida a dominar las leyes fundamentales de uso del lenguaje. ¿Qué opina, compañera? Aquí me gustaría aportar que es muy importante que la importancia de este razonamiento un pensamiento del lenguaje, pues no es imposible reflexionar o analizar algún concepto sin utilizar las palabras. El decir no podemos utilizar los conceptos, separar los conceptos de las palabras. Esa sería mi aportación. No sé qué opinas tú. Pues sí, efectivamente, muchas veces las creencias generalizadas de una palabra tienen un significado propio independiente de su uso, como mencionaste, compañero. Bueno, continuamos con lo que es el proceso de significación. Comienza con la percepción a través de que se define como un conjunto de entidades. En este caso es un grupo de eventos que ocurren juntos, organizados o recurrentes por alguna... ¿Tienes alguna aportación, María Elisa? ¿Te gustaría aportar algo? Sí, sí, yo opino que toda percepción está formado y compuesto por la sensación como un sentido experimentado, así como la reexperimentación es posible que se recuerde todo en contexto. ¿Qué opina? Pues claro que así es. Nosotros oímos una palabra y vemos lo que está en nuestra mente y de esta manera cuando lo vemos
escuchamos esa palabra se convierte en que es justamente por el hecho de que una palabra no tiene un significado propio, sino que el significado siempre va por el contexto y sí parece que las palabras poseen un significado propio independiente de su contexto. Se debe a que es más o menos constante. Potenciales del lenguaje, en la relación entre la palabra y la cosa que es hasta cierto punto arbitraria. ¿Alguna aportación? Sí, me parece muy interesante, ya que yo creo que no solo pensamos de manera lingüística, sino también metafóricamente. Podríamos decir que la metáfora es el uso de una referencia a un grupo de cosas que se relacionan de un modo particular para descubrir una relación semejante en otro grupo de cosas. Pues la metáfora se usa a fin de proveer al oyente del insight necesario para producir la referencia correcta a una idea en particular. Me gustaría hablar un poco sobre el lenguaje, ya que este mediatiza nuestra experiencia de la realidad y esta mediatización, en vez de formar parte de nuestra experiencia. De ahí se da la adquisición de un lenguaje que se transforma la experiencia que el hablante tiene de su mundo. Se podría decir que esta experiencia varía de acuerdo con el lenguaje que se emplea y cómo se use. ¿Qué opina, compañera? Pues claro, Richards considera que nuestra habilidad con la y el pensamiento es algo prodigioso, que también es inexplicable. Para nuestra conciencia, reflexionar debería ser tratar de agudizar nuestra habilidad natural con las metáforas. También Richards nos señala que las oraciones son formuladas como si estuvieran conectadas y el que el oyente o el lector se ve obligado a establecer o inventar las relaciones por sí mismo. ¿Tienes algún comentario, compañero? Sí, efectivamente concuerdo contigo, y así es como el lector oyente inventa una variedad de razones y las ordena en su mente. Este es el hecho esencial acerca del uso poético del lenguaje. La mente siempre trata de encontrar conexiones y ser guiadas en su búsqueda por el resto de las afirmaciones, y lo mismo ocurre en la jurisprudencia, pues existe claramente una labor de metáfora y el proceso analógico para encontrar vinculaciones de equidad y justicia que debe aplicarse en diferentes casos. Bueno, a mí me gustaría, continuamos para sobre el estructuralismo. Es considerada la existencia de reglas universales de la relación en todas las sociedades humanas. A partir de esta regla y distinción surgen algunas formas de conducta como cultura, arte y pensamiento, que en realidad no existe una identidad propia de los sujetos que forman parte de esta sociedad, sino que cada uno de ellos desempeña roles específicos en un entramado de relaciones que se establecen de cada una de las organizaciones. ¿Alguna aportación, María Elisa? Sí, efectivamente, compañera, opino lo mismo. Cuando el derecho se examina desde la perspectiva estructuralista, se reduce a un lenguaje de normas que se encuentran al servicio de formas de poder. Hablar de cierto modo implica una idea de lo justo o lo injusto, lo normal o lo anormal, lo sano y lo enfermo, o lo ilegal e ilegal. ¿Qué opina, compañera? Es correcto que el derecho, el estructuralismo es un instrumento cultural y afianza las formas de relación que se permiten por el sistema de poder. Debido a esta estructura y las relaciones que establece. Yo creo que... Muchas gracias. Me gustaría concluir mencionando que un estructuralista puede estudiar actividades tan diversas como la preparación de la comida o los rituales, este,
y pues puede descubrir las grandes formas de producir y reproducir el significado en una cultura. Y es muy importante ya que manifiesta el estructuralismo, que resulta ser una de las opciones más usadas para analizar la cultura, el lenguaje y hasta la sociedad. Y todos estos tipos de acciones las podemos utilizar en el derecho. Creo que sería todo. Toda esta información se obtuvo del libro Curso de Filosofía del Derecho de Juan Abelardo Hernández. Gracias.